Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios me les bendiga a todos. Le damos la gloria y la honra al Señor por este tiempo precioso que nos permite estar acá compartiendo la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy damos gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas que están aprendiendo de libro por libro de la Biblia, en este panorama bíblico que el Señor nos ha permitido enseñar a través de este año que hemos estado en pandemia, hemos estado en nuestros hogares, en nuestras casas, pero le damos la gloria y la honra al Señor nuevamente. Levantemos una oración al Señor pidiendo su dirección en este día para que el Señor sea guiándonos y evitando que podamos hacer de pronto una enseñanza falsa, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en este momento tan precioso. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche de miércoles, hoy oramos, Señor, para que tú seas dirigiendo este estudio, que seas tú guiándonos, bendito Dios, para que podamos esparcir, Señor, esta palabra tuya, que podamos enseñarla a muchas personas, Señor, que la necesitan de manera muy especial. En esta noche, Señor, te damos la gloria y te damos toda la honra a ti, porque solamente tú la mereces, bendito Dios. Gracias, Señor. Guíanos, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente les doy la bienvenida a mis hermanos que están entrando en sintonía en este programa Panorama Bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Medellín, dirigido por el pastor Omar Arias. Y también tendremos al final un estudio, oración por los enfermos, oración por las personas que nos están pidiendo que las tengamos en cuenta, y yo sé que Dios las tiene en cuenta y que nosotros también estamos agradecidos a Dios por las bendiciones que Dios quiere darnos a todos. Hace 8 días estuvimos estudiando la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ha sido una primera parte muy importante. Y en el primer libro vimos como el evangelista Lucas nos muestra cómo Jesús resucitado nos enseña que es exaltado como Rey del mundo, como Rey del universo. Como también Lucas nos narra de cómo es enviado el Espíritu Santo para empoderar a sus discípulos, a sus seguidores, en esta gran tarea que ellos tienen de ir por todo el mundo y ser testigos de las buenas nuevas del reino de Dios. Así Lucas narra cómo empieza el movimiento del reino de Dios a partir de la ciudad de Jerusalén. Lucas nos narra que el Espíritu Santo vino y transformó a sus seguidores, a sus discípulos, en un nuevo templo, un templo que había sido prometido, el cual había sido anunciado por los profetas también del Antiguo Testamento. Esto trajo muchos conflictos con los líderes de aquella época, los líderes que gobernaban sobre el templo de Jerusalén, los cuales inician unas persecuciones contra la comunidad de discípulos que se estaba formando, obligando a estos hermanos y hermanas queridos de esa época a huir a otros lugares como Judea y Samaria. Muchas
comunidades fueron esparcidas fuera de la ciudad de Jerusalén. Y así llega a convertirse en un movimiento, diría yo, internacional. La ciudad de Antioquía era la ciudad más grande de la época del Imperio Romano, y esta ciudad de Antioquía llama por primera vez a los seguidores de Jesús, los llama cristianos. La iglesia es movida por el Espíritu Santo a desarrollarse más allá de las fronteras, trayendo así los viajes misioneros del apóstol Pablo. En el capítulo 13, el apóstol Pablo inicia sus viajes misioneros y inicia el primer viaje misionero y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaán, y el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, donde después llegaron a Salamina y anunciaron las palabras de Dios en la sinagoga de los judíos. Y también les acompañaba Juan como ayudante. Los viajes misioneros por todo el Imperio Romano, viajes que realizó el apóstol Pablo, los cuales iniciaron primero desde el capítulo 13 y en el capítulo 14, nos señalan los lugares que se conocen como Asia Menor, terminando con una reunión supremamente importante de estos apóstoles en la ciudad de Jerusalén nuevamente. El capítulo 16 nos habla de la segunda misión del apóstol Pablo, del segundo viaje misionero, y dice que después de que llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, que tenía muy buen testimonio, y Pablo le pide a Timoteo que le acompañe en esta segunda misión. En esta segunda misión, el apóstol Pablo trata de viajar al Asia Menor y a Grecia, acompañado del apóstol, su discípulo Timoteo. Los capítulos 18 hasta el 20 dice que Saulo salió en el tercer viaje, salió de Atenas y fue a la ciudad de Corintio, y allí conoció a un amigo llamado Aquila, que era natural de Pronto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como tenía el mismo oficio de trabajar con las carpas, se quedó con ellos y trabajaron juntos. Era el oficio de hacer tiendas, y junto con este hombre discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Tenemos en este tercer viaje misionero, va desde el Asia Menor y Grecia nuevamente, concluyendo con el viaje de Pablo de nuevo a Jerusalén para dar informe. Lucas nos relata estas historias
por medio de la repetición continua de la misión especial del pueblo de Israel. Pues cuando Pablo entra en una nueva ciudad, Pablo siempre va primero a la sinagoga judía y comparte que Jesús sí había resucitado y de cómo Jesús está formando una nueva Israel. Muchas personas se oponen a ver a Jesús como el Mesías y muchas veces los expulsan de las sinagogas acusándole de oponerse a la Torá y a las tradiciones judías. En el primer viaje, el apóstol Pablo va al concilio en la ciudad de Jerusalén, donde se decía que los gentiles debían convertirse en judíos, de no ser así, no podían ser salvos. En el capítulo 15, en el versículo 1, dice claramente que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé tenían fuertes discusiones y contiendas, no pequeñas, con ellos, y se dispuso que el apóstol Pablo y Bernabé fueran a la ciudad de Jerusalén y algunos de los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Este primer viaje del apóstol Pablo se enfrentan hacia una oposición en los cuales los gentiles no podían ser parte de la familia de Israel según la discusión que se presentaba por no estar circuncidados. Lo que hace que el apóstol Pablo y Bernabé estén en desacuerdo con estos líderes, pues aclaran a este concilio que el plan de Dios siempre fue incluir a los no judíos en su pacto. Este era el plan de Dios, incluir a los no judíos en su pacto. El apóstol Pablo pide una carta pidiendo a los no judíos que dejen de participar en las ceremonias del templo. La declaración de que el plan de Dios es y fue incluir a los no judíos en su pueblo fue una declaración, óigame bien, una declaración totalmente revolucionaria para este movimiento tan importante, el movimiento de Jesús de Nazaret. Jesús, el Rey de Israel, Jesús, el resucitado para las naciones. Jesús, el Rey de Israel, da la membresía al pueblo de Jesús, la cual no está basada en una etnia solamente o solo en guardar la ley de la Torá, sino simplemente se basa en confiar y obedecer a Jesús y seguir sus enseñanzas. Cualquiera pues que quiera ser mi discípulo, obedezca y guarde mis enseñanzas. Esta situación produce un choque de cultura entre el mundo griego y el mundo judío. Y Pablo declara a Jesús resucitado como el único Dios, como el único Rey verdadero y como Rey del mundo. Los discípulos son vistos de una manera como peligrosa, diría yo así, como personas revolucionarias que querían cambiar la cultura. Y el libro nos muestra cómo las comunidades multiétnicas son vistas como un peligro para el pueblo romano. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque
poco a poco fueron siendo considerados peligrosos para los estilos de vida romanos, que eran totalmente difíciles de entender en medio de la cultura que se movía. Entonces aparecen las acusaciones de que son rebeldes, capítulo 17 y capítulo 18, especialmente contra el César, son acusados de ser personas rebeldes, de ofender la autoridad del emperador romano, el César. Y las personas entendieron, queridos hermanos, que eran malos, pues estaban anunciando, estaban proclamando otro nuevo rey o emperador. Y a pesar de ser acusados, a pesar de ser llevados a juicios, los romanos no los consideraban tan peligrosos. Pues no eran un pueblo guerrero, no eran un movimiento comunitario, el movimiento de Jesús, no era un movimiento guerrista. Y la paradoja que podemos ver de la iglesia primitiva era un movimiento mesiánico judío solamente. La igualdad de trato para hombres, la igualdad de trato para mujeres, la igualdad de trato para los ricos y para los pobres, la igualdad de trato para los esclavos y para los libres. Eran fieles a Jesús, por lo que no eran una amenaza militar para el pueblo romano. El capítulo 21 hasta el capítulo 28, nosotros podemos leer en este libro cómo el apóstol Pablo da testimonio desde Jerusalén hasta la ciudad de Roma. Y este último viaje misionero termina con un arresto, el del apóstol Pablo en la ciudad de Jerusalén, donde es acusado de enseñar contra el pueblo de Israel y contra el templo. Observen en el capítulo 21, en el verso 28, ahí es acusado y dice: dando voces, varones israelitas, ayudad. Este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y demás de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. En el capítulo 21, en el verso 38 dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Esta pregunta se la hacen los soldados romanos. Creían, lo podían relacionar tal vez como un terrorista de Egipto que tuvo historia dentro del pueblo de Israel. El apóstol Pablo es arrestado y es sometido a un juicio. En el capítulo 23, el Sanedrín pide que se deshagan del apóstol Pablo. A este hombre hay que sacarlo. Se forma un concilio y tratan de deshacerse del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo se defiende en el capítulo 24, llegando ante el gobernador Félix, pregunta al apóstol Pablo: ¿qué te pasó, Pablo? ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Por qué hay tanta oposición contra ti? Luego el apóstol Pablo
pasa en el capítulo 25 ante otro gobernador llamado Festo, el cual le declara: este hombre está loco, este hombre está loco. El capítulo 26 pasa donde otro rey, Agripa, el cual declara que Pablo no ha hecho nada y que deja y que sea digno de muerte. Pablo es juzgado por causa de su esperanza, nuestra esperanza, la resurrección de los muertos. Es acusado en el capítulo 23, en el verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y en el capítulo 26, en el verso 23, dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo es juzgado por causa de su esperanza y por causa de la resurrección de los muertos. Y esto difícilmente podría ser una prueba que fuera llamada o condenada como un crimen. El sistema romano no podía soltarlo tampoco, y entonces el apóstol Pablo apela a la Suprema Corte en Roma. Y el estar tanto tiempo en prisión le permite escribir estas cartas apostólicas que hoy tenemos en nuestras manos. Cartas para la iglesia de Colosas, para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Filipos, para la iglesia de Filemón. Cartas que son tan importantes para nosotros, las cuales iban a garantizar su legado misionero y aún después de su muerte. Pablo es transferido a una prisión en la ciudad de Roma y después de un viaje muy largo y de muchas penalidades, un viaje aterrador por el mar Mediterráneo, llega a la ciudad de Roma. En el capítulo 28 se nos narra que Pablo termina en un arresto domiciliario en la capital romana de Roma. Y allí espera con paciencia su juicio, allí en una casa, en medio de un arresto domiciliario. Pablo realiza reuniones que alcanzan a ser la realidad de su misión de predicar el evangelio en todas partes. Pablo se quedó predicando el evangelio del reino de Dios. Pablo se quedó enseñando todo lo concerniente al reino de Dios y al Señor Jesucristo. Con toda libertad y sin estorbo predicaba y enseñaba, como lo dice en el capítulo 28, en el verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, queridos hermanos. Pablo se quedó predicando el evangelio del reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al reino de Dios
y todo lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo, dice la palabra. Y todo esto ante las narices del propio César, emperador romano. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos, como he venido explicando, nos narra cómo el reino de Dios vino a la tierra como en el cielo a través de nuestro Señor Jesús, y de cómo su muerte, su vida y su resurrección trajeron vida, vida abundante, vida plena para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Y cómo el Espíritu Santo y su iglesia es empoderada para cumplir con la gran comisión hasta el día de hoy. Para cumplir la gran comisión de ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Los ejemplos de fidelidad al Rey Jesús, como compartir las buenas nuevas, tanto en palabras como en acciones, fueron formando comunidades muy diversas, dando todos estos tratos como iguales con promesas de nuestro Rey a través de la palabra. Y todo esto se hace confiable para nosotros, queridos hermanos, solo por el poder y por la guía del Espíritu Santo de Dios para liberar el camino de Dios hacia adelante. Este libro de Hechos es un libro que nos anima, queridos hermanos, porque nos lleva a nosotros a entender que sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos nosotros tener la fuerza para llegar a otros lugares, que se necesita fidelidad y que se necesita obediencia a nuestro Dios y Señor Jesús de Nazaret, que se necesita la dirección del Espíritu Santo para que muchos de nosotros podamos cumplir con la gran comisión de Dios. Por eso yo quiero animarles, queridos hermanos, en esta noche para que ese mismo Espíritu de Dios que impulsó la iglesia de Jerusalén a predicar la palabra de Dios, es el mismo Espíritu de Dios que usted y yo hemos recibido para la gloria y honra y misericordia de Dios, para seguir enseñando con nuestras palabras y con nuestras acciones, para seguir llevando esa palabra de libertad a los oprimidos, para seguir llevando esa potencia del Evangelio. No importa el lugar donde vayamos, no importa la persecución, no importa el lugar, pero necesitamos, queridos hermanos, ser obedientes y fieles a lo que Dios nos ha preparado a través de la historia, y que hoy es un día importante para todos nosotros. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo inspiró a hombres y a mujeres y a muchas personas para escribir estos escritos que hoy tenemos en lo que llamamos la Biblia, y poder así tener una revelación clara, precisa, que nos exhorta, que nos guía y que nos forma para poder ser verdaderamente hombres y mujeres de Dios. Bueno, queridos hermanos, nos preparamos para orar en este momento y pedir la bendición de Dios, dando gracias a Dios porque el próximo miércoles estaremos iniciando el libro del Evangelio de Juan.
Quiero comunicarles también de que acabo de colocar una película muy hermosa que puedes darla como evangelista. Está en el Facebook, la puede compartir con otras personas. Es una película que comienza un poco extraña, pero nos da todo el plan de Dios y salvación hasta llevar a la persona a obtener un buen conocimiento, y puede ser una forma de que usted y yo podamos ganar almas para el Señor. Amén. Entonces yo les invito, queridos hermanos, en esta noche para que oremos, le demos la honra y la gloria al Señor y pidamos por aquellas personas que nos están pidiendo oración. Hermano Moisés, tenga muy claro que estamos orando por Claudia y seguiremos orando por ella, así como por otras personas que nos han pedido. Levantemos una oración al Señor en esta noche, pidiendo que el Señor sea guardando y guiándonos de manera muy especial. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias, Señor, por este libro precioso y por todos los que hemos podido ir enseñando miércoles a miércoles a través de este estudio, Señor, de este panorama bíblico. Gracias te damos, bendito Dios, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas, Señor, y nos proteges de todo mal y de todo peligro. Hoy levantamos, Señor, una oración de fe por aquellos hermanos y hermanas que están pasando por dificultades. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que están pasando, Señor, por enfermedad, sea el virus o sea cualquier otro tipo de enfermedad, Padre Santo. No hay nada, Señor, que se mueva en este mundo si no es por tu santa voluntad. Y no hay nada, Señor, que permanezca en nuestros cuerpos si no es por tu santa y bendita voluntad. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, por los que han pedido oración. Son muchas personas, Señor, las que tenemos enfermas. Algunos, Señor, están en los hospitales, otros están en clínicas, otros están en sus hogares, Padre, pero sabemos que tú eres el Dios que está en todas partes y que tú puedes repartir, oh Dios Todopoderoso, bendición, sanar las heridas, reconstruir órganos que están dañados. Que seas tú, Señor, trayendo bendición y sabiduría a los médicos y a los hombres y mujeres que trabajan en las clínicas y los hospitales, para que den, Señor, consuelen con medicina y calmen los dolores de los cuerpos, Señor, de estas personas enfermas. Oramos también, Padre Santo, por los que están desanimados, por los que están apartados de la fe, bendito Dios, por causa de esta pandemia. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, pidiendo la bendición, Señor, y que el Espíritu Santo sea redarguyendo y sea tocando los corazones de todas estas personas, Señor. En tus manos están, Señor, haz tu voluntad, oh Padre Celestial. Oramos también en esta noche por todos aquellos que no te conocen, Padre Santo, que han sido rebeldes, Señor, y que no han querido aceptar el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, Señor. Hoy te pedimos, Padre, para que el pueblo tuyo sea fiel al Rey Jesús, que puedan compartir las buenas nuevas de salvación, no solamente con sus palabras, sino también con sus hechos, con un buen testimonio, bendito Dios. Que las comunidades cristianas, Señor, sean fieles, bendito Dios, al estudio de tu palabra y que puedan ser, Señor, tratadas como iguales, Señor, en todos los sistemas políticos y culturales, bendito Dios. Oramos, Señor, por un avivamiento de tu iglesia, Señor, en Colombia,
en Latinoamérica, en Centroamérica, bendito Dios, en Norteamérica, en Europa y en todas partes del mundo, bendito Dios. Oramos para que la comunidad de Cristo, Señor, para que tu cuerpo se extienda y muchas personas puedan llegar a conocerte como Señor y Salvador. Hoy te pedimos la bendición y te damos toda la gloria a ti, bendito Dios, porque tú eres digno de toda la alabanza y de toda la gloria, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos en esta noche, oh Padre Celestial, porque tú vives y reinas, Señor, en medio de todos nosotros. Gracias te damos, oh Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, derramando bendición, que sobreabunde, Señor, sobre nuestros gobernantes, sobre todos aquellos, oh Padre Celestial, que están, Señor, bajo la influencia del maligno y bajo las tinieblas. Hoy oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pidiendo tu bendición, Señor, y la dirección del Santo Espíritu, Señor, en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos, para la gloria y la honra de tu precioso nombre, Señor. Amado Dios, aquí estamos delante de ti en este lugar. Guíanos, dirígenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria y para la honra tuya, Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy pedimos la bendición para los hermanos y hermanas de la iglesia y oramos, Señor, para que tú avives, Señor, la vida de todos estos hombres y mujeres, Señor, que se declaran cristianos y que seas tú, Señor, guiando a tu iglesia, Señor, por medio de tu Espíritu. Señor, bendícenos, guárdenos. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos y gracias por estos medios de comunicación que nos ayudan a llevar este glorioso mensaje de Jesucristo por todas las partes del mundo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, oramos dándote a ti, oh Señor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me les bendiga a todos. Le damos la gloria y la honra al Señor. Gracias porque están aprendiendo. Espero que así sea. Saludos a los hermanos en la iglesia. Saludos a sus familiares. Recuerden estar orando por sus familias. El tiempo de Dios está cerca, pero tenemos que seguir predicando la palabra de Dios con virus o sin virus, con enfermedad o sin enfermedad, con plata o sin plata, en pobreza o en riqueza, en enfermedad o en salud. Tenemos que hacerlo porque el Señor así nos lo ha mandado. Les invito el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Estaremos abriendo nuestro templo, iniciando el primer culto del domingo. Y también el día a las 11 de la mañana iniciaremos la transmisión por Facebook y por YouTube para que todos podamos entender esto. Les deseo un buen fin de semana. Vayan leyendo el libro de los Romanos porque el próximo miércoles estaremos iniciando el estudio del libro de los Romanos. Y nuevamente les recuerdo, si quieren compartir esta película que acabo de colocar en el Facebook, se llama Impacto. Es una película excelente, es una película evangelística y pueden presentarla para sus amigos, amistades, en la iglesia o donde ustedes quieran. Que Dios les bendiga, un abrazo fuerte para todos donde quiera que estén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea acompañándoles en este fin de esta semana. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.